Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decíanse los pastores entre sí: vamos a Belén y veamos lo sucedido y lo que el Señor nos quiere hacer saber. Y fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Al verlo, conocieron la revelación que les había sido hecha referente a aquel niño, y todos los que lo oyeron se admiraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba todas estas palabras y las meditaba en su corazón. Y regresaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había anunciado. Cuento oración. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, ha aparecido la bondad y la humanidad de Dios, nuestro Salvador. Nos ha salvado no por las obras de justicia que hayamos hecho, sino por sola su misericordia, regenerándonos por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros copiosamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que, justificados por su gracia, seamos herederos en la esperanza de la vida eterna, en Jesucristo Señor nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay 2 días en el año que los sacerdotes tienen la posibilidad de rezar 3 misas en el día. El día de los difuntos, donde la Iglesia, apiadándose de las almas del purgatorio, quiere que se recen muchas misas, dado el valor que tiene la Santa Misa para reconfortar a los difuntos. Y el día de Navidad, donde los sacerdotes decimos la misa de la noche, la misa de gallo, la misa de la aurora, que estamos diciendo ahora, y la misa del día, que es la que vamos a decir a las 20 hoy aquí. En la primera misa se nos narraba el nacimiento directamente de nuestro Señor, cuando se dictó el edicto del emperador, donde mandaba hacer el censo, y cada persona tenían que ir a su ciudad de origen para anotarse allí. Fue esto lo que usó Dios para que se cumplieran las escrituras, las profecías de que el Salvador, el Mesías, iba a nacer en Belén. La familia vivía en Nazaret. Fueron allí, no encontraron hospedaje. Nació nuestro Señor Jesucristo en un pobre pesebre en las afueras de la aldea de Belén. Allí inmediatamente los ángeles vinieron a adorarle, y un ángel fue a buscar a los pastores, a anunciarles la buena nueva del nacimiento del Mesías. Y se nos narra hoy en el Evangelio la llegada de esos pastores a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dicen los liturgistas que en la primera misa se nos narra precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Hoy, ahora, en esta misa se nos muestra a nuestro Señor como luz, que viene a iluminar las tinieblas del pecado. Y a la tarde vamos en el Evangelio a leer el prólogo del Evangelio de San Juan, donde se nos narra la generación eterna del Verbo de Dios, que lo rezamos todos los días al final de la misa. En realidad yo quería hablar de un tema hermosísimo, pero quizás no pueda resumirlo todo en un sermón. De todos modos voy a hacer una especie de pequeño resumen para que de alguna manera después, en los futuros sermones, ir desarrollando cada uno de estos temas hermosísimos, cada uno en sí, y que tienen mucha utilidad para nuestro crecimiento espiritual. Porque ustedes saben, nosotros fuimos creados por Dios, nuestros primeros padres puestos en el paraíso terrenal fueron elevados al orden sobrenatural. Es muy importante entender esto. Nosotros estamos elevados, llamados por Dios. Nos subió a un escalafón mucho más alto del que nosotros podemos pretender como naturaleza humana, que fue el de la gracia, el de la participación a la vida divina de la misma Santísima Trinidad. Nuestros primeros padres, escuchando al demonio, quisieron cumplir
ese mismo objetivo, esa misma finalidad, pero no por el medio que Dios había utilizado. Dios quería otro camino para llegar. Adán y Eva, tentados por el demonio, recibieron esa precisamente tentación. Seréis como dioses. Y Dios nos había creado precisamente para eso, para ser como dioses. Porque participar de la vida divina de Dios es ser como Dios. De alguna manera. Bien, pecaron, se perdió, cayeron del orden sobrenatural, fueron castigados por Dios, pero Dios prometió el Redentor. A pesar de esa terrible caída, la Iglesia llama a ese pecado, oh feliz culpa. Dice, canta el diácono la noche que se enciende el cirio pascual, y le canta el himno, el cirio pascual, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Oh feliz culpa que mereciste, tan grande y tal Redentor. Ese Redentor es el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre. Y a través de esa encarnación, de esa venida del Hijo de Dios a la tierra, de hacerse hombre, ya que el hombre había querido hacerse como Dios, Dios entonces le mostró que Él se hizo hombre por nosotros, se abajó. Y además de ser luz, como es lo que nos presenta la misa de hoy, para ser ejemplo de cada uno de nosotros, nos vino a recuperar precisamente esa vida sobrenatural. La recuperación a través de la redención y su pasión y muerte de esa vida sobrenatural que habíamos perdido, la recuperación de la gracia santificante. Realmente este tema es larguísimo, porque podemos hablar de lo que se llama la gracia santificante. Inmediatamente produce en nosotros lo que se llama la inhabitación divina, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Y allí entonces podemos extendernos muchísimo, pero yo simplemente quiero dejarles claro esto. En teología se nos enseña que Dios está presente a todas las cosas por su inmensidad. Dios está presente también en la Sagrada Eucaristía de una forma especial, pero Dios está presente en las almas en gracia de Dios por una presencia mucho más grande que la de por solamente su inmensidad. Se nos dice que Dios está presente dentro de toda la creación por esencia, por presencia y por potencia. No vamos a desarrollar cada uno de esos temas, sería muy bueno alguna vez hacerlo, pero hay una presencia más íntima todavía que está por sobre encima de esa presencia, por la inmensidad de Dios, que es en nuestra alma, que es precisamente por la paternidad y la amistad. Esa presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma agrega a su inmensidad la paternidad y la amistad de Dios. No podemos decir que Dios es Padre de todas las criaturas. Sí, es el Creador y todas esas criaturas le deben su existencia, incluso su mantenimiento en el ser, porque precisamente por esa inmensidad de Dios en la esencia de las cosas es el que las mantiene en su ser. Pero Dios quiso tener una relación mucho más íntima con los hombres y darles precisamente esa relación de paternidad. ¿Quién es padre? Nosotros vemos que los padres dan la vida de alguna manera a sus hijos. Nuestro Señor nos había creado, pero cuando los apóstoles le pidieron que nos enseñe a rezar, la primera palabra que usó fue la de Padre. ¿Por qué? Porque Él nos una adopción divina, pero en cierta manera, no solamente una adopción como puede ser la adopción humana, sino que de alguna manera nos hace participar de su propia vida. Los padres participan a sus hijos de su propia vida, le dan la vida, aunque solo en este caso, los hombres, solamente de una forma instrumental, el que da la vida es Dios. Pero a nosotros Dios nos da a participar de su misma vida divina. Eso es importantísimo, porque eso es precisamente lo que viene. Este niño al cual vamos a adorar al fin de la misa
a traernos aquí a la tierra, a recuperar esa vida sobrenatural tan, pero tan importante. Aquí quería yo empezar a hablar sobre la finalidad, una de las finalidades de la inhabitación divina. La segunda finalidad no me quiero extender, simplemente voy a dejar asentado esto. Nuestro Señor Jesucristo vino para ser luz, para ser modelo, ejemplar de cada uno de nosotros. Contemplémoslo hoy en el pesebre. Dos grandes virtudes nos muestra. La pobreza, tanto amó Dios la pobreza que se hizo hombre, para ser pobre y nacer en un pesebre. Porque como Dios no puede ser pobre. Y es la humildad a la cual se abajó Dios, adorado por todas las legiones angélicas en el cielo, se transformó, se convirtió en un pequeño niño envuelto en pañales, como fue la figura que recibieron los pastores, la señal. La señal será esta: veréis un niño envuelto en pañales en un pesebre, en un pesebre. Un pesebre es el lugar donde se les da de comer a los animales domésticos. ¿Qué belleza es esto? Y sin embargo, la última cosa que quiero dejarles es esta. Hace poco nos contaron en una capilla tradicionalista, hubo un sacrilegio. Entraron en una iglesia, rompieron el sagrario, sacaron el copón, no tiraron las hostias por ahí, no sabemos qué pasó, pero se cometió un enorme sacrilegio. Y realmente, como todo católico, como todo cristiano, uno se espanta ante una situación así. Siempre en los grandes sacrilegios que ocurrieron en las historias de la iglesia, siempre se hacían procesiones, reparación, sacrificios, tratar de consolar a nuestro Señor Jesucristo de alguna manera. Bien, así como nos espantamos ante el sacrilegio, ante la profanación de un sagrario, fijémonos cuando nosotros mismos profanamos nuestro cuerpo y de alguna manera también nuestra alma, cuando la dejamos entrar el pecado, especialmente el pecado mortal. Es una profanación porque estamos echando a la Santísima Trinidad que habita en nuestra alma, conseguida esa inhabitación divina por recuperación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su sagrada pasión, con todos esos acervísimos dolores. Nosotros de un plumazo decimos basta. Prefiero este miserable placer que dura apenas unos instantes y echo por tierra toda la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Hay una profanación, lo mismo que la profanación del sagrario, porque el cuerpo, el alma del cristiano que está en gracia de Dios es templo vivo de Dios. Y uno, voluntariamente, a sabiendas, con plena advertencia y pleno consentimiento, destruye toda esa obra maravillosa de Dios nuestro Señor. En otros sermones voy a tratar de ver cómo tenemos que actuar nosotros para hacer crecer esa inhabitación divina, o sea, no hacer crecer porque Dios está, pero sí para que dé frutos esa inhabitación divina, que simplemente les voy a nombrar cuáles son las medidas que hay que usar. Una fe viva, una caridad ardiente, una inmensa caridad, ya les voy a decir en qué consiste eso, el recogimiento profundo y actos frecuentes de adoración a Dios. Esos cuatro puntos son los que nos insisten los padres espirituales para nosotros, en nosotros, hacer crecer la inhabitación divina. Y cuando dice de una caridad profunda, fíjense lo que dice Santo Tomás de Aquino. La caridad, o sea, el amor, es la vida del alma, así como el alma es la vida del hombre cuando está junta con el cuerpo. En el catecismo decimos, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. El alma deja el cuerpo queda convertido en cadáver. Bien, cuando la caridad no está en mi alma, es la muerte del alma. Y eso se produce por el pecado mortal. Por eso se llama mortal, porque mata, de cierta manera, el alma. Conclusión de todo esto, un terrible, inmenso
horror al pecado mortal especialmente, porque destruye toda esa obra magnífica, como les decía recién, que vino a cumplir este niño, ¿no?, que se nos ofrece hoy en el pesebre, en los brazos de María y de San José. Pidamos siempre que tengamos en cuenta en ese recogimiento que les dije recién, que uno de los 4 puntos, ese recogimiento es tratar de vivir dentro de las miles de vicisitudes que tiene la vida del hombre en la tierra, estar todo el tiempo presente a Dios, vivir en la presencia de Dios, porque entonces, si uno vive en la presencia de Dios, difícilmente va a ofenderle. Pidamos entonces esa gracia a María Santísima, que ella dice, guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, guardar estas grandes verdades de nuestra santa religión, hermosísimas, para meditarlas, saborearlas, como quien dice, masticarlas, para hacerlas fruto de nuestra vida diaria. Ave María Purísima.